Hola queridos niños y niñas, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana número 2 de nuestro proyecto número 3 relacionado a nuestro segundo quimestre. Bien, en esta semana vamos a aprender las asignaturas de lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, educación cultural y artística, educación física y también inglés. Bien, el tema de esta semana es descubro en mi entorno los estados del agua. Sí, queridos niños y niñas, vamos a aprender acerca de cuáles son esos estados del agua de acuerdo al entorno donde me desenvuelvo. Bien, para ir comprendiendo nosotros tenemos que hacer las actividades una por una. Vamos con la primera, actividad 1, experimento con los estados del agua. Bien, queridos niños y niñas, vamos nosotros a realizar un pequeño experimento en casa. Recuerda que en el momento de hacer este experimento necesita la ayuda de una persona adulta. Bien, pero antes de hacer ese experimento nosotros tenemos que leer el libro de ciencias naturales en la página 117, en el cual tenemos que hacer las siguientes actividades. Por ejemplo, aquí estamos los estados del agua. Bien, ¿sabías que podemos encontrar el agua en 3 estados? Sólido, líquido y gas. Ahora, ¿qué tienes que hacer, queridos niños y niñas? En tu libro tú tienes que observar la primera imagen. Por ejemplo, ves el agua que está sólida. Luego viene el sol y la derrite. Ahora, ¿en qué estado encontrarás el agua? Entonces aquí en las líneas tendrás que escribir en qué estado estará el agua. Luego tienes que hacer este pequeño paso. Si ponemos el plato con agua en el congelador, ya un plato con agua aquí en el congelador, ¿qué crees que les pasará al plato con agua? 1. Opción, se quedará igual, el agua se congelará o el agua desaparecerá. Pinta el círculo en el cual, ¿qué le pasará al plato con agua? Luego, mira lo que tienes que escribir. Recuerda que los 3 estados del agua son líquido, gaseoso y sólido, ¿ya? Ahora, cuando calentamos agua, al cabo de un rato empieza a salir vapor, ¿ya? Entonces, aquí para hacer este experimento recuerda que tienes que la ayuda de una persona adulta, porque la persona adulta tiene que prender la cocina para que tú puedas observar qué le pasa al agua. Entonces, le dirás a tu mamita, a tu papito o una persona adulta que esté en tu casita que encienda la hornilla de la cocina, ponga agua en un recipiente y luego tienes que observar qué ocurre. Entonces, tienes que completar ese. Con el calor del agua pasa de estado, comienza con L. ¿Qué estado será? Comenzará con el sonido L. Entonces aquí le completa. Con la letra G. ¿Qué le pasará a ese estado? Entonces tú escribirás en tu libro qué le ocurre. Bien, ahora que ya practicaste, es momento de que realices el siguiente experimento, queridos niños y niñas. ¿Ya? Tienes que experimentar con la ayuda y supervisión de un familiar adulto. ¿Qué tienes que hacer? Coloca una cantidad de hielo en una olla. Recuerda, tienes que primero tener hielo. Entonces, necesito que en tu casita pongas agua en un recipiente, lo pongas en el congelador y después de un rato ya se hace hielo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Le ponemos al fuego con una tapa de preferencia transparente para poder observar todo el cambio de estado del agua. Entonces, tienes que poner el hielo y luego en una olla, prender la cocina y darte cuenta qué es lo que le pasa al agua. Recuerda que tienes que hacerlo con una persona adulta, porque te toca prender la cocina y eso es algo que no puedes hacer, queridos niños y niñas. Eso se encargan las personas adultas. Ya, entonces tienes que observar el experimento y responder las siguientes preguntas. ¿Qué observé durante el experimento? ¿Qué aprendí con el experimento? ¿Qué me hizo pensar el experimento? Entonces, de acuerdo a todas tus incógnitas, las responde. Luego, dibuja lo que observaste en tu experimento, destacando los 3 estados del agua. ¿Ya? Entonces, tú tienes que dibujar cómo el agua pasó de 3 estados. Recuerda que estaba hecho hielo, entonces sólido, haces ese dibujo. Luego, el agua pasó en forma líquida, la haces ese dibujo. Y también después el agua pasó en forma de gas, entonces también realizas ese dibujo. Bien, luego no te olvides de guardar esa actividad en tu caja portafolio. Luego tenemos la actividad 2, jugando con palabras, ¿sí? Para hacer esta actividad tienes que ponerle ritmo a esta siguiente canción. El agua siempre viene y va, si está en un río viaja hacia el mar.
En forma líquida puede estar, si tú la tocas te vas a mojar. El agua viene, el agua se va. Hay que cuidarla, es fundamental. En líquido, sólido, también en gas. El agua viene, el agua se va. Bien, queridos niños y niñas, luego de cantar esa bella canción, tienes que conversar con tus familiares y responder las siguientes preguntas. ¿De qué elementos nos habla la canción? ¿En qué lugares podemos encontrar el agua? ¿En qué estado se encuentra el agua? De acuerdo a la canción, respondes. Luego, tienes que leer con la ayuda de una persona de tu familia la información acerca del delfín, que la encontrarás en la página 156 del libro de Lengua y Literatura. ¿Ya? Ahora bien, aquí está esta información que tienes que leerla con una persona que está en tu casita, ¿ya? Acerca del delfín. Luego que tú ya la leíste en tu casita, es momento de hacer las demás actividades, ¿ya? Tienes que contestar las siguientes preguntas. ¿Conoce cómo es y en dónde vive un delfín? Ahí tienes que responder. ¿Con qué sonido empieza la letra delfín? La letra delfín comienza con sonido Z, sonido de la D. Entonces, tú tienes que buscar qué palabras comienzan con D para ir formando los distintos sonidos de acuerdo a cada palabra, ¿ya? Entonces, para una mejor comprensión del tema, te la voy a explicar con ejemplo como lo hacemos en el canal a continuación. Niños y niñas, vamos nosotros a ver cómo nosotros reconocemos la letra que sería, ese es el sonido de la letra D. Así que una recomendación a los papitos y mamitas que se ayuden por medio de dibujitos, ya que por medio de los gráficos los estudiantes pueden asimilar de mejor manera el sonido. Te lo voy a explicar con ejemplo. Bien, aquí nosotros tenemos varios dibujos y nosotros tenemos que encerrar los que comienzan con el sonido Z, que es de la letra D. Entonces, una recomendación que le hago a los niños y niñas es que siempre los dibujitos los digan despacio, para que ustedes por medio del sonido vayan identificando las distintas letras, las distintas consonantes y vocales dentro de cada palabra. Recuerden que en videos anteriores ya les fui explicando poco a poco. Ahora, si quieren que comience haciendo un video desde cero hasta que los niños y niñas aprendan a leer y escribir, escríbanlo en los comentarios, denle like y según veo en las interacciones subiré varios videos explicando desde cómo tienen que hacer los procesos desde cero hasta que las puedan aprender a leer y a escribir. Así que no lo olviden, comenten y den like. Bien, vamos con el primer dibujo. Esto es un diente. Entonces lo tenemos que decir despacio, lo más despacio posible. Diente. Entonces, como si comienza con sonido, lo encerramos. Diente. Muy bien. Entonces lo encierran, queridos niños y niñas. Pueden hacer así mismo en los libros, en distintos libros, figuritas que encuentren y así que los estudiantes poco a poco vayan conociendo. Ahora tenemos otro dibujito. En este caso tenemos un nudo. Mismo proceso, lo decimos despacito. Nudo. Entonces comenzará con sonido Z, no comienza con sonido D. Entonces no. Vemos el otro dibujito, tenemos un dragón, lo decimos despacito. Dragón. Entonces sí comienza con sonido Z. Perfecto. A continuación tenemos un elefante. Recuerden que el secreto es decirlo despacito. Elefante. ¿Comienza con sonido Z? No. Ahora miremos este. Un dado. Despacito, ese es el secreto. Despacio. Dado. Sí comienza con sonido Z de la D. Perfecto. Aquí tenemos una moneda. Entonces decimos despacito. Moneda. No comienza con sonido Z. Este es un duende. Mismo proceso, lo decimos despacito. Perdón.
zu, en, de. Entonces sí comienza con el sonido de la D. Perfecto. Miremos esto, es un dedo. Mismo proceso, despacio. De, do, dedo. Después tenemos un delfín. Mismo proceso. Delfín. Sí lleva con la D. Ahora es momento de practicar. Bien, para practicar es súper fácil, súper sencillo. Lo primero que los estudiantes tienen que reconocer es el sonido. El sonido. Si los estudiantes logran reconocer el sonido de la letra D, ellos podrán escribir tranquilamente y leer tranquilamente. Lo importante es reconocerlo. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Hacemos en un cuadrito, en un dibujo, y luego lo separamos en cuadritos de acuerdo a los sonidos. Por ejemplo, tenemos el delfín. El delfín tiene 6 sonidos. Digamos, digándolo despacito, escuchemos que tiene 6 sonidos. Del, le llevamos 3. Fin, 3 más 6. Entonces tenemos que buscar en cuáles de esos casilleros está el sonido de la D. Entonces sería, aquí tenemos el de la D, lo podemos pintar o ponerle una X, ¿ya? Del fin, ya no tenemos más sonido de la D, solo tenemos uno, en fin, vamos acá. Mismo proceso, dado, 4 sonidos. Tenemos que buscar en qué casilleros lleva el sonido de la letra D. Decimos, llevamos el primero, da, da, llevamos 2 sonidos. En el tercero, do, da, do. 2 sonidos tiene el dado. Mismo proceso acá con el señor duende. Decimos, lleva el sonido de la D. Otro sonido, la U, en, la E con la N, en, de. ¿Sí lo ve? Así, el secreto es con los chicos, los estudiantes vayan reconociendo el sonido. Entonces tienen que decirlo despacito e ir marcando en cuadritos. Luego que ellos sepan el sonido, lo unimos con vocales y ahí sí las personas sabrán leer y escribir a la perfección, ya que el español es un idioma puro. Bien, vamos acá con el otro. Tenemos un dragón. Mismo proceso. Decimos, comenzamos. Ahí comienza con el sonido. Dragón. Ahora, también recuerden el primer paso por medio de figuritas. Luego, hacer cuadritos y buscar dónde está el sonido de la letra D. Y después ya podemos practicar por medio de la escritura. Bien, esto que es aquí, queridos, niños y niñas, un dedo. Ahora sí, lo escribimos. Recuerden que el sonido es de la letra D. Comenzamos a escribir. D, sería la D con la E. D, do, dedo. Mismo proceso acá. Diente. Di, en, T, T. Pongamos que no conozcan la letra T. No saben cómo se escribe la letra T. Pero le pueden hacer una figurita. Podemos hacer un solcito. T y la E. ¿Sí lo ven? Y así los niños van practicando. Vamos con 2 más. Teyapa. Candado. Mismo proceso. Can, can. Antes de la A va un sonido. El sonido es de la K. K, can. Si no lo conocemos, le hacemos una figurita. Pongamos una personita en el cuadrito. Can, da, do. Recuerden que ya en este proceso los niños y niñas ya deben conocer las vocales a la perfección. Si conocen las vocales, solo es cuestión de agregarle sonido a las consonantes y ya podrán escribir y leer sin ningún problema. Ahora, mismo proceso. Hacemos el sonido. Recuerden el sonido de la D. Da, da, do. ¿Ya? Y eso es todo. Como una última recomendación que les puedo hacer, queridos niños y niñas, es que después que practiquen eso en libros o en revistas o en todo tipo de material que ustedes encuentren, siempre vayan buscando la letra D para que vayan viendo cómo es, ¿sí? Por ejemplo, así es la letra D, la D mayúscula,
Y así también ustedes la van conociendo. Y también la vayan escribiendo para que la vayan poco a poco familiarizándose con el sonido. Luego que ya comprendiste, nos toca hacer en este caso la actividad número 3. Es una actividad súper sencilla y súper interesante que la puedes realizar. Paso número 1, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer un tablero como este que ves aquí en esta imagen, ya, con los 30 días de la semana. Comienzas 1, 2, la semana de cuerdas tiene 7 días, entonces hace 7 por aquí, luego 7 columnas y luego hace 5 filas, ya. Entonces le escribe los números del 1 al 30. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pegar una tachuela o plastilina en el casillero cuando tú o algún miembro de tu familia haya cumplido los compromisos. ¿Cuáles son los compromisos? Los compromisos son estos. Para separar el plástico, papel de cartón en diferentes contenedores, y ahí se separan, eso es un compromiso. Entonces, si lo cumplieron el día 1, ¡pac!, pegan la tachuela o la plastilina. Por ejemplo, si ocuparon fundas de lona o tela para hacer compras, si lo hicieron eso durante un día, ¡pac!, pegan ahí. La otra, si usan un vaso con agua para cepillar sus dientes, los mismos hacen ahí, del 1 al 30. Puedes hacer una o las 3, ya depende de tu familia. Si tu familia hace las 3 cada uno de los 30 días, aplausos, muy bien, te felicito a tu familia. Si hace una o 2 durante los 30 días, también un aplauso, felicito a tu familia. Esa es la actitud, ser, como siempre digo, ciudadanos del mundo y tener una conciencia ecológica. Bien, ahora recuerda cada mes realizar este proceso. Luego nos toca hacer la actividad número 4, jugar con los números del 1 al 30. Bien, para hacer esta actividad te la voy a explicar cómo tienes que formar los números del 1 al 30 a continuación. Niñas, continuamos, nos toca hacer una actividad de matemáticas. Bien, ahora vamos nosotros a presentar los números del 30. Recordemos que el 30 son 3 decenas y luego le agregamos las unidades. Por ejemplo, aquí tenemos 10, 20 y 30. Te recomiendo siempre que practiques con moneda o con los elementos que tengas en tu entorno. Entonces, puedes construir una decena. Recuerden que una decena tiene 10 elementos y aquí ya tiene 10. Y ahora vas agrupando unidades. Por ejemplo, pones una unidad, tienes 31. Pones otra unidad, tienes 32. Y así sucesivamente hasta el 39. Bien, en anteriores videos ya te expliqué el proceso, cómo tienes que hacerlo. Bien, ahora, nosotros que tenemos que aprender. Nosotros tenemos que saber qué número va antes, en medio o después. Por ejemplo, mira, aquí tienes 32 y tienes 2 cuadritos. Entonces tienes que ir completando. En este caso sería 32, el número que sigue sería 33 y el que sigue sería 34. Ahora, aquí en este caso tienes 35. ¿Qué número va antes que el 35? Sería el 34. ¿Y qué número va después del 35? Que sería el 36. Y otro ejemplo, ¿qué número va en medio? Tenemos 37 y 39 y el número que va en medio es el 38. Recuerda que al momento de escribir siempre es 30, pero ya tienes que agregarle la palabra y a todo. 31, 32. Pongámosle que sea 35. Entonces, así también es el proceso para que escribas. Ahora que ya sabes, te invito a que sigas aprendiendo en casa. Bien, ¿te acuerdas que la semana pasada hiciste una actividad elaborando tu lag art? Entonces esta semana te toca continuarlo. ¿Cómo lo vas a hacer, queridos niños y niñas? Es súper fácil y súper sencillo. Paso número 1, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pintar una cartulina, hoja o cartón con lápiz de color, acuarela o témpera del color que más te guste. Entonces consigues una cartulina, la pintas ya del color que tú quieras. Si no tienes cartulinas, puedes buscar hoja o cartón. Luego tienes que recortar en forma circular del tamaño de un CD o DVD. Entonces, si tienes en tu casa un CD o un DVD, le haces un círculo a la cartulina, ¿ya? Y dentro de ese círculo tienes tú que agrupar los materiales de la forma como tú estimes conveniente. Por ejemplo, puedes agruparlos de esta forma, puedes agruparlos de la otra forma, ¿ya? De acuerdo como tú lo decidas hacer. Bien, entonces te invito a que juegues esto en tu casita. Bien, después tenemos la actividad de inglés, que como siempre, con una sana costumbre aquí en el canal, te la explico con nuestro querido amigo Jorge a continuación.
Vamos a continuar haciendo la actividad número 5, la de inglés. Como siempre, aquí en esta semana, nuestro querido amigo Jorge nos va a ayudar con la pronunciación para que ustedes sepan cómo tienen que hacer las actividades y sobre todo practicarlas con su familia. Activity 5. Actividad 5. My family, mi familia. Read aloud. Lee en voz alta. He's my father. Él es mi padre. He's my grandfather. Él es mi abuelo. She's my grandmother. Ella es mi abuela. She's my sister. Ella es mi hermana. He's my brother. Él es mi hermano. Practice the dialogue with a member of your family. Take turns to ask and answer. Use your family to inform and the last task. Tienes que crear un diálogo con un miembro de tu familia. Toma turnos, cada uno hace una pregunta y el otro la responde. Y así se van turnando. Por ejemplo, pones a tu papá en medio y le preguntas a tu mamá quién es él. Y él te va a responder, ella te va a responder, él es tu papá. What is this? ¿Qué es esto? This is my mother o she's is my mother. Esta es mi mamá o ella es mi mamá. Entonces, así es como tienen que hacer. Recuerden que aquí tienen que comenzar la pregunta, en medio se pone el familiar y la otra persona estará respondiendo qué es, si será su mamá, su papá, su hermano, su abuela. Recuerden que todo esto en inglés. Entonces, súper importante que practiquen en casita con su familia. Los niños y niñas, hemos terminado de hacer todas las actividades de esta semana correspondientes a nuestro proyecto número 3 para segundo año de educación general básica. Así que no olviden de suscribirse, compartir, comentar y darle like para que nos veamos después del feriado para realizar en este caso la semana número 3 e ir haciendo poco a poco nuestro proyecto mensual 3. Así que me despido, queridos niños y niñas, recordándoles ahora que ya saben cómo hacer todas las actividades, como siempre, manos a la obra.